La franquicia de Fate y yo tenemos una relación rara. Innegablemente soy un adicto, fanboy, esclavo, escojan el término que más les agrade. Y aún así, tiendo a pensar que la mayoría de sus entradas son problemáticas, por no decir promedio. Es el tipo de serie donde los conceptos e ideas siempre brillan más que su ejecución, y para bien o para mal es esa cualidad lo que hace que sus fans duren horas y horas discutiendo hasta el más pequeño detalle de su universo. Lo que nos lleva al video de hoy. Estaba yo en YouTube cuando un video salvaje apareció en mis recomendaciones, los 5 servants más poderosos de Fate. Reí un rato para mis adentros al pensar que el pobre debió morir sacrificado después de abordar el tema más controversial, y sabiendo que sin importar cuáles escogiera nadie iba a estar de acuerdo. Y después me acordé que mi video más visto es un top donde el 80% del mundo está en completo desacuerdo conmigo. Qué bonito es el internet. Así que en honor de aquel buen hombre y toda la gente que sube tops en línea y se arriesga a recibir el odio de cientos, saquemos un nuevo top en este canal, esta vez de Fate, sus openings para ser preciso. Un recordatorio amistoso antes de iniciar. No soy un experto musical, no soy una máquina de objetividad, ni mucho menos soy Kinoko Nasu. Mi opinión no desacredita la tuya, y es solo eso, una opinión. Con eso claro, arranquemos. Fate Tiger Colosseum tiene el dudoso honor de ser el mejor juego de peleas de Fate. Y digo mejor y peleas con comillas. Un juego con un tono más que todo de humor, su opening sigue la misma nota, mostrando las variaciones más absurdas de su elenco en combate adorable. Acompañado de una canción dulce, Trey Real se resume en una palabra, divertido. Y por alguna razón me recuerda a Grand Prix del verano. Cuando diga que este tema entró y Disillusion, el opening icónico de Stay Night no, más de uno me tildará de loco. En retrospectiva, Kirameko Namida wa Hoshini es casi un ejemplo perfecto de los problemas de los openings del 2000, con imágenes estáticas que se veían 1000 veces mejor que el show, escenas que ni están en la serie y momentos del episodio cubiertos de filtros genéricos. Aún así, logra hacer algo que su antecesor no, y es crear un paquete completo. Es una buena canción con un video decente, a comparación de Disillusion siendo memorable y todos sus videos solo ok. Además es el único opening que es exclusivo al anime del 2006, y para muchos ese fue nuestro punto de entrada. Grand Order es ese juego que en el fondo todos odiamos pero por alguna razón seguimos jugando. En su defensa sí mejora con el tiempo, pero las excusas baratas son para otro día. Shikisai es un opening bastante agradable, con un tono que ante todo se siente optimista, y sabe cuándo subir el ritmo. El video es emocionante, es como ver un Super Smash Bros. De Servants, y de eso no me puedo quejar. Realtanu es la versión de PlayStation 2 de Stay Night, en última es la edición definitiva, y en su momento su opening fue importante. Ougon no Kagayaki es una canción de nunca rendirse y seguir adelante, que fue modificada para cada ruta del juego. En este caso nos vamos con la versión de Heaven's Feel. En su época era la única manera que teníamos de ver a Saber Alter y Roa Ayas animados, y eso nos bastaba. Un opening por lo general ignorado pero con mucho peso. Hollow Ataraxia es la secuela de Stay Night que toma lugar después de todas sus rutas a la vez. Ring creó una especie de bomba temporal, y todo es un sueño, algo así. Es complicado. Parte de mí quiere dar el puesto al primer opening de Vita, porque muestra a Archer con un gatito. Y eso es adorable. Pero Hollow World es en últimas un tema más agradable que Broken Knight, y enfocarse en la acción sobre la comedia lo llena de escenas que probablemente jamás serán animadas por fuera de este minuto y medio. Regresemos al año 2014, cuando todo el mundo se emocionaba por la promesa de una secuela de Fate Zero. Yo me preguntaba a quién diablos se le ocurre adaptar un Limited Blade Works solo. Aunque el 2015 terminó decepcionando a algunos y trajo consigo un tema más popular en la forma de Brave Shine, Ideal White es mi elección. Ese minuto y medio cada semana me daba esperanza que iba a ser otra aventura emocionante, y saber que Rin, Saber y compañía estaban de nuevo en las pantallas no tenía precio. Podría escribir un ensayo entero sobre Fate Zero, y terminaríamos en el mismo punto de partida. En pocas palabras es una adaptación brillante de un libro que ni me gusta. Pero el 2012 fue un año mágico para Fate.
Zero era el show del que todos hablaban, para muchos fue el anime del año, y luego se veían el anime del 2006, decían que el resto de Fate era basura y tú te ibas a llorar al cuarto. Outsing representa perfectamente la emoción de esa época, con animación hermosa que sorprendió a todos los que no conocían a Ufotable, una mezcla perfecta de emoción, humor y acción en su video y una canción que nunca saldrá de tu cabeza. Sencillamente espectacular. Tal vez sea un buen momento para mencionar que Hollow Ataraxia es probablemente mi entrada favorita de Fate. Igual que su versión de Vita, el lanzamiento original tenía dos temas, representando su lado tranquilo y perturbante. Hollow es un tema más que apropiado para su lado de misterio, con un buen manejo de sus limitados recursos para crear un video dinámico que retrate ese lado confuso, mientras su canción casi susurrada nunca te dice más de lo que debes saber. Hay muchos temas en esta lista, pero pocos encapsulan de una manera tan perfecta el tono de su obra. Fate Extra CCC es la secuela al Fate Extra de PlayStation Portátil, donde la guerra del Santo Grial se traslada a una especie de Matrix, en la luna, en un océano. Tiene mucho más sentido en contexto. Animado por Shaft, Sakura Make You es un opening hipnótico, sutil cuando debe serlo, brutal cada cierto tiempo y repleto de simbolismo en cada esquina. Con una canción que resalta cada escena perfectamente, cada segundo es una simbiosis perfecta entre música y video, que resulta en mi opening favorito de Fate, y sería el puesto número 1 de la lista si no fuera por una sola escena que distingue. De cualquier manera, Sakura Make You debería estar en la lista de reproducción de todos. Al pensar en Stay Night, los más recientes hablarán de Unlimited Blade Works. Los que llevan más tiempo pensarán en la adaptación de Fate de Studio Dean. Pero para los que han leído la novela, Heaven's Field, la tercera ruta que aún no ha sido animada, es la imagen que se queda en la cabeza. Y a la hora de sacar su opening para Vita, Ufotable se lució. Con un tono completamente diferente a los otros dos, el tema te lanza la desesperación solo para sacarte lentamente de ella, al tiempo que te presenta todos los puntos altos de la novela, pero lo hace con un orden que evita hacer cualquier spoiler. Es casi un arte en su ejecución. Another Heaven deja claro por qué tantos esperan la adaptación de Heaven's Field, y cómo aún después de 3 adaptaciones cuestionables, Fate Stay Night permanece como un título de renombre en su género.